Sean nuevamente bienvenidos a un capítulo más de Estructurando. En esta ocasión vamos a hablar un poco con respecto a lo que son las deflexiones en estructuras, en diferentes estructuras. Específicamente vamos a hablar de los diferentes métodos energéticos que vamos a implementar para poder hacer estos diferentes cálculos. Vamos a iniciar con lo que es el trabajo virtual y pues obviamente todo esto dentro del contenido de análisis estructural 1. Una frase antes de comenzar, siempre el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Anónimos. Primero vamos a iniciar con lo que es el diagrama en armaduras por el método de trabajo virtual. Vamos a calcular las deflexiones utilizando el procedimiento para poder aplicar el método del trabajo virtual. Entonces, en este caso específico de armaduras o cerchas, vamos a tener tres diferentes pasos para poder implementar lo que es el trabajo virtual. Primero, partimos de una estructura real en la cual están diferentes cargas aplicadas con diferentes condiciones de apoyo y pues este sistema real tiene cargas aplicadas externas y vamos a tener que determinar las diferentes fuerzas que están concurriendo dentro de los diferentes miembros. ¿Cuáles métodos vamos a implementar? Pues los métodos vistos anteriormente en los videos, método de nodos, método de secciones, cualquiera de los dos que sea de su conveniencia. Entonces resolvemos la estructura con las cargas externas y la estructura real. Posteriormente, nosotros estamos interesados en conocer cuáles son las deformaciones o las defecciones que van a ocurrir en diferentes miembros o diferentes puntos. Con lo cual vamos a tener que hacer uso de un sistema virtual. Es decir, partimos de un sistema real, la estructura permanece intacta, pero vamos a tener que quitar todas las diferentes cargas externas que están siendo actuadas por alrededor de la estructura. Luego vamos a aplicar una carga unitaria dependiendo de la dirección en la cual nosotros querramos trabajar y específicamente en un punto. Esa es una pequeña desventaja que tiene el método, que tenemos que aplicar esa carga unitaria virtual en el punto en el cual nosotros queremos conocer cuál es el comportamiento de deformación. Entonces, aplicamos esa carga virtual, que generalmente es una carga unitaria, en el punto que nosotros deseamos conocer, y tenemos que hacerlo en la dirección X y en la dirección Y. Y luego resolvemos este sistema virtual por medio de los métodos ya conocidos, método de nodos y método de secciones. Por último, una vez que ya hemos resuelto estos dos sistemas, tanto el sistema real como el virtual, con las cargas externas reales y con la carga externa virtual, entonces vamos a sintetizar todo eso y calcular lo que son las deflexiones. Para ello vamos a aplicar dos fórmulas, dos ecuaciones. En este caso vamos a tener que esa deformación en la dirección vertical, debido a una carga virtual vertical, nos va a generar las fuerzas externas, las fuerzas internas debidas a este sistema real, y pues posteriormente vamos a multiplicar por esas fuerzas virtuales la longitud de los diferentes miembros, dividido entre el área de ese miembro por el módulo de elasticidad. Entonces, si nosotros estamos trabajando con la carga vertical, entonces vamos a encontrar esta deflexión en el sentido vertical. Ahora, si la carga la aplicamos en sentido horizontal, como en esta ecuación de acá, entonces vamos a encontrar lo que son las deflexiones horizontales. Entonces, al final acá se sintetiza todo. Podemos hacer uso de la ecuación directamente y hacer la sumatoria miembro a miembro, o podemos hacer uso de unas tablas. Generalmente, en la mayoría de los casos, resulta mucho más conveniente trabajar de forma sintetizada esta ecuación por medio de tablas. Entonces, así lo vamos a manejar de manera tabulada y pues nos va a ayudar a facilitar bastante lo que son los cálculos. Ejemplo número 1.
En este caso, pues me dicen que hay una estructura que es una cercha, una armadura, en la cual hay una carga externa aplicada de 30 kilolibras. Y me dicen que la longitud en sentido horizontal es de 12 pies y en sentido vertical es de 16 pies. Me dicen que bajo esta carga de 40 kilolibras en sentido horizontal, el nodo de la armadura se desplaza a B'. Acá se puede ver en la figura, tiene un desplazamiento en sentido horizontal y tiene un desplazamiento también en sentido vertical. Entonces, esta estructura se deforma de acuerdo a estas líneas punteadas que aparecen aquí. Y me piden que, de acuerdo al trabajo virtual, calcule las componentes de ese desplazamiento del nodo B. Para todas las barras, el área es igual a 2 pulgadas, solamente son 2 barras, cada una tiene un área de 2 pulgadas, y el módulo de elasticidad es igual a 30.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Por lo tanto, tengo que partir de la estructura real y calcular todas las diferentes cargas que están actuando a nivel interno de cada uno de los miembros. Tengo que calcular las diferentes reacciones también y pues ver de manera visual, de manera gráfica, cómo aproximadamente va a ser la deformación de esta estructura. En este caso pues ya nos lo proporcionan que va a ser en este sentido. Entonces tenemos que calcular ambas cosas, la deformación en sentido X y la deformación en el sentido Y. No tenemos que perder de vista que en nuestro caso, nuestra ecuación base va a ser esta que tengo en la parte inferior derecha. Me dice que la sumatoria de fuerzas horizontales multiplicada por esa fuerza virtual que estoy aplicando, multiplicada por la longitud dividida entre el área de cada una de las barras por el módulo de elasticidad, me va a dar igual a esa deformación que yo ando buscando en el sentido horizontal. Entonces partamos primero de la estructura real y en esa estructura real tenemos que calcular las diferentes cargas internas a las que está siendo sometida. En este caso pues ya las tengo calculadas previamente. Me dicen que en la barra AB está sometida a una carga interna de 50 kilolibras. En este caso pues está en tensión, por lo tanto es positivo. Recuerden que cuando yo tengo un miembro que está a tensión va a ser positivo y cuando tengo un miembro que está en compresión va a ser negativo. Y el miembro BC está sometido a una carga de 40 kilolibras en compresión, por lo tanto es negativo. Entonces esos dos datos yo los desbordo en esta pequeña tablita que tengo en esta parte de acá. Primero desgloso los diferentes elementos, únicamente tengo dos, el elemento AB y el elemento BC. Entonces, esa fuerza que yo estoy encontrando de la estructura real es 50 kilolibras del miembro AB y 40 kilolibras en compresión del miembro BC. Luego, las longitudes, ¿verdad? La longitud en el sentido vertical, que sería el miembro BC, vale 16 y en el sentido diagonal de A a B vale 20 pies. Ahora, aplico la carga en el punto en el cual yo quiero determinar dónde la deformación, en este caso en el punto B en sentido horizontal, entonces aplico la carga en el punto B en sentido horizontal. Esta carga siempre va a ser una carga unitaria, pero va a ser indiferente si ustedes aplican una carga de 1 kilolibra, de 2 kilolibras, no importa la carga que esté aplicada acá, debido a que al final los miembros pues va a ser proporcional esa fuerza que va a ser resultante y al final pues va a dar el mismo valor, es indiferente. Entonces generalmente en la mayoría de todos los textos usted va a ver que aplica una carga unitaria. Entonces si yo quiero la componente horizontal del punto B, entonces aplico una carga en el punto B horizontal. Aplico la carga y pues en este caso únicamente tengo dos miembros. Una vez que tengo aplicada la carga, resuelvo ya sea por el método de nodos o por el método de secciones. En este caso es solamente son dos miembros, se puede inferir directamente y por lo tanto me da que el miembro de AB está sometido a tensión y vale 5 tercios. Y en el miembro BC está sometido a menos 4 tercios. Es decir, que el miembro BC está en compresión y el miembro AB está en tensión. Esos datos los desbordo en la tabla.
Entonces, en este sentido horizontal equivale a 5 tercios del miembro AB y en el miembro ABC menos 4 tercios. De ahí me dice la ecuación que yo tengo que multiplicar esa fuerza debido a la carga virtual multiplicada por la fuerza debido a las cargas externas que está sometida a la estructura, estos resultados de acá, por la longitud de cada uno, es decir, tengo que multiplicar estos tres parámetros y estos tres parámetros y me da como resultado estos valores de acá. Hago la sumatoria porque me pide que lo sume para todos los diferentes miembros. Y una vez que tengo ese valor, pues tengo que dividirlo entre el parámetro AE para poder determinar esa deformación. Entonces, en este caso me da 2520, lo multiplico por 12 para pasarlo a pulgadas. Y en la parte inferior tengo que tener cuidado. Las unidades que me dan me dicen que el área de todas las barras, de la barra AB y de la barra ABC, miden 2 pulgadas cuadradas y el módulo de elasticidad es 30.000 kilolibras por pulgada dividido entre pulgada cuadrada. Por lo tanto, estas dos unidades de acá se cancelan y únicamente me queda kilolibras. De ahí divido el valor de 2520 por 12 entre ese resultado y me da que la deformación en sentido horizontal, es decir, este delta X que aparece acá, tiene un valor de 0.504. Entonces, al aplicarle esta carga de 30 kilolibras, se desplaza en sentido horizontal exactamente 0.5 pulgadas hacia acá. Una vez que he determinado el componente horizontal, ahora hago lo mismo pero para el componente vertical. Nuevamente parto de la estructura real que ya he resuelto previamente y pues todos estos datos ya los desbordo inmediatamente en la tabla. O nuevamente coloco el miembro AB, el miembro BC y los diferentes valores. Las longitudes, otra vez lo mismo, la longitud de la barra AB 20 y la barra BC 16. Entonces aplico en este caso, me piden la componente vertical, por lo tanto aplico una carga vertical y en sentido hacia abajo. En este caso yo sé que va a ser completamente axial y por lo tanto va a tener una compresión, vale -1. Y este miembro de acá pues no es un miembro de fuerza nula y vale 0. Si hacemos el método de nodo, el método de secciones, el que a usted le parezca más conveniente, se va a dar cuenta que este de acá vale 0. Por lo tanto, hago la multiplicación y me da que el miembro BC vale 640 kilolibras por pie. Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo, 640 por 12 para convertirlos a kilolibras por pulgada. Y en la parte inferior es 2 que es el área y 30.000 que es el módulo de elasticidad. Este está en pulgadas cuadradas y esta está en kilolibras por pulgada cuadrada. Saco el resultado y me da 0.128 y en sentido vertical. Hay algo que no mencioné en el apartado anterior, en la componente horizontal, pero me dio positiva. Si se fijan, yo la carga la apliqué en este sentido. Por lo tanto, como me dio positiva, quiere decir que el sentido en el cual yo asumí la carga unitaria es el correcto. Entonces, ese punto B se está deformando hacia la derecha en el valor que ya habíamos calculado. Y en el caso vertical, yo estoy aplicando la carga en sentido vertical hacia abajo, por lo tanto la deformación va a ser en ese sentido, porque me dio positiva. Entonces, si me hubiera dado negativa, en este caso, quiere decir que iba en sentido contrario. Es decir, que en realidad, en vez de venir para abajo la deformación, iba hacia arriba. Siempre. Yo tengo la carga, asumo una dirección. Si me da positiva, quiere decir que la asumí bien. Y si me da negativa, quiere decir que va en sentido contrario. Esa va a ser la convención que vamos a adoptar. Luego tenemos este segundo componente, este segundo ejemplo. Me dicen en este ejemplo número 2 que determine la componente horizontal y vertical de la deflexión en el nodo B, es decir, en este nodo de acá, de esta armadura, y para ello tenemos que utilizar el método del trabajo virtual. Entonces partimos de esta estructura en la cual me dicen que la longitud del punto AB vale 4, del BC vale 3 y de la altura desde el punto B hasta el punto D vale 4 metros. De ahí pues las distancias, las longitudes de la barra AD y la barra DC las saco por Pitágoras.
En este caso, me piden la deflexión en el nodo B. Y fíjense que me están pidiendo la deformación tanto horizontal como vertical. Por lo tanto, tengo que aplicar una carga unitaria en sentido horizontal y una carga unitaria en sentido vertical también. En este caso, lo primero que tengo que hacer es resolver la estructura real, tal y como está concebida. En este caso sería con las 35 kilonewtons en el punto D en sentido horizontal y 84 kilonewtons en sentido vertical. Entonces, parto de esta estructura, resuelvo y resulta que me da cada uno de estos elementos en los diferentes nodos me dan los resultados, ¿verdad? En este caso, pues yo sé que como esta estructura en el nodo va a estar comprimiendo, por lo tanto, este elemento está en tensión y vale 79.2. Y así para cada uno de los miembros, en este caso de acá, tengo que la estructura está comprimiendo. En este caso de acá está en tensión, entonces así tengo que ir viendo para cada uno de los elementos. Entonces ya resuelvo la estructura por método de nodos, por método de secciones, según sea más conveniente para usted. Una vez que ya tengo resuelta la estructura con los diferentes valores en los nodos, tengo que traspasar todos esos datos a esta tabla que tengo acá. Recuerden que siempre voy a partir de esta ecuación de acá. Entonces, yo necesito en primer lugar los valores reales de la estructura a los cuales está sometido para los diferentes miembros. Entonces, desgloso acá los diferentes miembros AB, BC, AD, BD y CD. Entonces, en este caso, voy desglosando cuáles son las cargas internas a las cuales está sometida la estructura real. Voy verificando. Entonces, para el elemento AB, que el elemento AB está en la parte inferior, verifico que en el nodo efectivamente se está sometiendo a tensión cada uno de los elementos. Por lo tanto, en la estructura, en el elemento está sometido en tensión 21. El elemento BC está sometido en tensión y vale 21 kilonewtons. Entonces, hago lo mismo para el elemento AD, que sería este elemento de acá. En este caso está sometido a compresión, por lo tanto es negativo. Para el elemento BD, que sería este elemento de acá, está sometido a tensión, por lo tanto es positivo. Y el último elemento, que es el elemento CD, está sometido a compresión, por lo tanto es negativo. Eso lo miro gráficamente acá en los diferentes valores y los traslado directamente a esta parte de la tabla. Lo siguiente es calcular las longitudes. Ya sabíamos que del punto A al punto B vale 4, del punto B al punto C vale 3, del punto B al punto D vale 4 y pues la distancia AD y CD las calculo por medio de Pitágoras. Me da respectivamente 5.66 para la barra AD y 5 para la barra CD. Entonces ya tengo las diferentes longitudes, las diferentes cargas internas a las cuales está sometida la estructura y pues ahora lo siguiente es calcular la componente horizontal. Para esa componente horizontal yo asumo una dirección, aplico una carga unitaria en el sentido hacia la derecha en la estructura de 1 kilonewtons y resuelvo la estructura tal y como aparece acá. Resulta que el elemento AB está sometido a tensión y pues lo pongo positivo. Y de ahí pues los diferentes elementos que están de la estructura pues todos valen cero, los puedo ver analíticamente directamente y los coloco acá en esta columna. Una vez que tengo estos datos pues multiplico, hago la multiplicación de acuerdo a esta ecuación que aparece acá. Las cargas internas debido a la carga virtual, la carga interna debido a las cargas externas reales y las longitudes reales dividido entre el área por el modo de elasticidad. Entonces saco las multiplicaciones, hago la sumatoria y pues resulta que solamente un miembro está sometido a carga, que es el miembro AB. Entonces aplico la carga, sintetizo toda la información. Me dicen que el área es 1200 milímetros al cuadrado, entonces convierto a metros.
Y el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales en la estructura, entonces por lo tanto multiplico por 10 a la 6. Sintetizo todo y al final me resulta que la deformación en el sentido horizontal me dio positivo, por lo tanto está bien asumida y da un valor de 0.00035 metros, es decir, 0.35 milímetros. Como me dio positiva, quiere decir que yo la carga virtual la asumí bien, por lo tanto se está deformando en ese sentido hacia la derecha, en sentido horizontal. Luego, para la componente vertical, tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento. Ya he calculado las diferentes cargas internas a las cuales está sometida la estructura real debido a esas cargas externas y las traslado acá a la columna, igual las longitudes. Y lo siguiente es aplicar la carga virtual a mi estructura virtual. En este caso, la componente vertical. Entonces aplico una carga vertical en el punto B y no importa la dirección que yo asuma. Al final lo importante es el signo. Entonces aplico una carga unitaria en ese punto de acá y resuelvo nuevamente la estructura. En este caso, pues me dan esos resultados que aparecen ahí. Yo sé que el elemento AB, por ejemplo, está sometido a tensión y vale 0.43, por lo tanto es positivo. El elemento BC también está sometido a tensión y vale 0.43. El elemento AD está sometido a compresión, por lo tanto es menos 0.61. El elemento BD, que sería este elemento de acá, está sometido a tensión, por lo tanto es positivo. Y el último elemento, DC, está sometido a compresión, por lo tanto vale menos 0.71. Nuevamente vuelvo a hacer la multiplicación que me solicitan acá. Las cargas internas debido a la carga virtual y las cargas reales debido a las cargas externas, multiplicadas por la longitud divididas entre el área y por el módulo de elasticidad. Saco los valores y resulta que en este caso me dicen que vale 796.91, esta pequeña sumatoria de la parte superior, y lo dividimos entre AE. En este caso, pues me da un valor de 0.00332 milímetros. Multiplico por 1000 y resulta que me da un valor de 3.32 milímetros. La carga virtual yo la apliqué hacia abajo y vertical. Por lo tanto, me dio positiva. Quiere decir que en realidad la deformación va hacia abajo. Entonces, el resultado final es que la componente para la estructura va en sentido horizontal hacia la derecha y en sentido vertical hacia abajo. Esa va a ser la componente vertical y horizontal. Y pues nada, agradecerles por su atención. Si han llegado hasta este punto, espero que sea de provecho estos ejercicios. Al final es sumamente directo el método y lo más complicado es estar resolviendo para cada una de las diferentes componentes. En este caso, si yo quisiera determinar la deformación en otro punto arbitrario dentro de la estructura, tendría que aplicar una carga virtual en el punto que yo quiero analizar. Entonces tengo que hacerlo eso, lastimosamente el método, en eso se basa, tengo que hacerlo para cada punto que yo necesite. Entonces es el único inconveniente. Por lo demás, el método es bastante práctico, bastante directo. Y les agradezco por su atención y espero se suscriban para que estén al tanto de los nuevos videos que vamos a estar colgando con referencia a esta temática.